Ministerio de Educación tiene que actuar con más diligencia, y la mayor diligencia significa, por ejemplo, poner profesionales que tengan responsabilidad y capacidad de resolver estos temas con mayor cercanía a las instituciones donde existen estos temas. Por ejemplo, contar con psicólogos. Ya hemos expresado nosotros como Colegio de Profesores desde el año 2021 la necesidad que todo colegio con más de 10 o 15 aulas debe contar con psicólogos. Bueno, está con nosotros Heli Ocaña, que es decano del Colegio de Profesores del Perú. Heli, ¿cómo está? Bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, Jesús. La invitación justamente nos invita a tomar en cuenta y analizar un tema importantísimo en la formación de nuestros campos del país. Sí, bueno, pero ¿qué hay que hacer? Porque aquí lo que básicamente el padre teme es que exista impunidad. Ahora, yo como padre no volvería a mandar a mi hija al colegio, pero eso no es el criterio. No tendría por qué sentir miedo y tampoco sentirse acosada o amenazada, ¿no? Sí, en principio sabemos que el acoso, o en todo caso, bullying tiene que ver con un acoso, un maltrato psicológico, verbal o físico, que hace un grupo de personas o un grupo de niños hacia otro niño. Ese maltrato tiene que ser algo sostenido con la finalidad de buscar minimizar, con la finalidad de minimizar la participación o minimizar la autoestima. Lamentablemente esta situación ocurre de manera... Discúlpame, Heli, tenemos problemas con tu comunicación, se está cortando, no se entiende absolutamente nada. Creo que deberíamos volver a llamarlo, Gisela, porque ahí hay una interferencia, hay un ruido. A ver, mientras volvemos a conversar con Heli Ocaña, también está con nosotros la licenciada Eliuba Ulloa, psicóloga. ¿Cómo está, licenciada? Me va a disculpar por lo que le digo, pero yo a veces siento que aquí esto escapa va más allá de los psicólogos. Deberíamos estar hablando con un abogado especializado justamente en saber o encontrar un camino de responsabilidad penal para con los padres. Yo sí creo que debería haber una sanción. Si el padre es responsable de este chico, debe ser el padre el que asuma. Y eso no es una realidad que sea extraña al mundo. Bienvenida. Muy buenos días. Sí. Bueno, sí, ¿cómo para estás? empezar hay que hacer la pregunta de cuáles son las causas del bullying. ¿Por qué muchos jóvenes tienden a realizar dichos actos en la escuela? Y la respuesta es que los padres a veces tienden a criar a sus hijos en un ambiente donde, bueno, uno, que es el niño o el joven cree que es rey del mundo, que le dan todo. El otro es cuando los padres no les ponen límites. Lo otro también es cuando están los padres ausentes, y a veces el niño o el joven hace este tipo de acciones para llamar la atención. Ya, pero estamos hablando de agresión, no solamente psicológica, sino física, que creo yo es lo más llamativo de todo este problema, porque puedes causar, por ejemplo, ¿no? He visto casos serios, ¿no? Donde la vez pasada casi le quitan la vida a un compañero, lo asfixiaron y lo dejaron ahí en el patio de un colegio, y uno de los estudiantes decía, ya déjalo, cúbrelo, escóndelo, ¿no? O sea, eso no puede pasar. Claro, ahí lo que puede estar interviniendo también es el ambiente familiar. ¿De qué tipo de familia viene este joven? Probablemente en casa los padres estén discutiendo mucho, hay un ambiente de mucha agresión, y lamentablemente este tipo de actos tienden a replicarlos en la escuela. Y sobre todo cuando no suelen expresar su frustración, o cuando ven que una persona no es igual a ellos. Entonces, a veces el bullying puede estar detrás de la discriminación, sea por algo racial, por motivos económicos, por diversos motivos. Entonces, esta persona lo ve como, digamos, una forma de expresar que no está de acuerdo, que esta persona no sea como ella. Entonces, también al venir de un hogar que también es agresivo, entonces se comporta de la misma forma como lo hace en su casa. Pero yo voy a ser aquí un poquito más crítico, porque está bien, o sea, el chico tiene problemas y ese problema debería ser atendido por su familia, no tendría por qué trasladarlo a otros. No sé si me dejo entender. O sea, no tendrían otros por qué cargar con la culpa de este chico, ¿no? Entonces ahí es justamente donde viene mi crítica, porque entiendo yo que hay un análisis psicológico, ¿no? Y que se trata de cambiarlo. Ahora, yo no sé, y ahí viene la pregunta, si estos chicos pueden
un agresor puede cambiar. Sí, puede cambiar, pero ahí es hablar con los padres, o sea, ahí los profesores al notar la más mínima acción de agresión o de burla es comunicar automáticamente a la dirección y a los padres, citar a los padres y hacer la pregunta de por qué su hijo se está comportando de tal manera y inmediatamente llevarlo a un psicólogo y sobre todo que se haga una orientación en casa de controlar esa conducta, porque hoy en día puede empezar como algo pequeño, una burla, una palabra, luego será algo físico y quién sabe hasta puede llegar hasta a matar a su compañero, que se han dado casos, digamos, no necesariamente aquí, pero se ha dado donde han llegado hasta matar a un compañero. No, sí, claro. Eso es lo que no queremos, por eso es que este tema también se tiene que tratar en diferentes ángulos. Yo entiendo que los chicos tienen un análisis psicológico. Ahora, uno de los mayores problemas que también tenemos en los colegios es que faltan psicólogos. O sea, no hay. Liuba, permítame, por favor, estamos también con Helio Caña, que es el decano del Colegio de Profesores del Perú. Heli, bueno, este problema, volvemos nuevamente a clases y ha sido llamativo, ¿no? El hecho de que se presenten casos de manera tan consecutiva. Casi toda la semana estamos reportando estos incidentes en diferentes regiones del país. Sí, Jesús, según algunas estadísticas del sistema especializado en la atención de casos de violencia escolar del Ministerio de Educación, nos indican que se presenta un promedio de 12 casos diarios, 12 reportes diarios registrados a nivel nacional, que significa, por ejemplo, casi 870 de marzo a la fecha. Otra estadística nos dice un promedio de 680 casos desde primeros días de marzo hasta el 31 de mayo. ¿Esto qué quiere decir? Lamentablemente hay un problema latente en la escuela peruana. Los estudiantes han retornado después de los 2 años de pandemia con una serie de reacciones, con una serie de situaciones que hacen difícil la situación educativa, que exige y requiere atender con mayor difusión la necesidad de, por ejemplo, respeto a las normas de convivencia, la necesidad de ponernos de acuerdo muy bien entre docentes y padres de familia, la necesidad de que nuestras escuelas sean centros donde se converse mucho, haya mucho diálogo, haya mucha coordinación entre la plana administrativa, los estudiantes, los padres de familia, pero también las soluciones de estos conflictos se resuelvan rápidamente. El tema de esto del bullying tiene que ver con temas de procedencia social, procedencia cultural, el lenguaje, la raza, la religión, pero incluso también cuestiones económicas o también residencias. Ok. Heli, conocemos el diagnóstico, pero ¿qué tanto están haciendo los maestros para que esto no se dé? O sea, ¿qué tanto estamos educando a los chicos en los colegios para poder convivir de manera sana, no? Sí, efectivamente, es que si no conocemos a detalle el diagnóstico, no podemos proponer resultados adecuados. En todo caso, un mal diagnóstico nos puede dar resultados inadecuados. Creo la señorita psicólogo estaba puntualizando, hay que atacar las causas. Y las causas hoy tienen que ver con la formación de los niños en la casa, en la familia. Inicialmente en el reporte tú decías que como padre de familia tú te indignabas frente a estos hechos. Por supuesto. Obviamente todos nos indignamos. Como todos. Y esa indignación tiene que llevarnos a qué cosas. Por ejemplo, que las normas para ver estos temas tienen que ser adecuadamente aplicadas en un tiempo inmediato. ¿Qué ocurre cuando un estudiante o un padre de familia denuncia? Muchas de las cosas terminan responsabilizando al docente, de tal manera que el mismo CICB indica que hay un subregistro. Ese subregistro significa que hay una cantidad de hechos que no terminan por resolverse. Y por otro lado también los docentes, por temor a empezar a un papeleo que le dedica más tiempo que a sus labores pedagógicas, muchas veces resuelven en temas básicamente en el aula, en acuerdos que no ayudan en realidad. Pero discúlpame, pero es que esa no es una respuesta que yo al menos sienta adecuada, porque claro, por temor el maestro no va a actuar, discúlpame, debería ser el primero. No lo quiero asumir eso, no lo quiero asumir. No, pero me lo estás dejando entrever, o sea, el maestro es el primer responsable del aula, él tendría que en todo caso tomar acción o medida, no tendría por qué sentirse asustado. Pero justamente te decía Jesús, no es que yo defiendo esa parte, lo que estoy diciendo es que por temor a que haya papeleos, a que haya mucho tiempo a dedicar a estos temas, muchas veces no se desarrollan las denuncias correspondientes. Ya, pero ese es un problema en el sistema entonces, ese es un problema del Ministerio de Educación.
Así es, y por eso el Ministerio de Educación tiene que actuar con más diligencia. Y la mayor diligencia significa, por ejemplo, poner profesionales que tengan responsabilidad y capacidad de resolver estos temas con mayor cercanía a las instituciones donde existen estos temas. Por ejemplo, contar con psicólogos. Ya hemos expresado nosotros como Colegio de Profesores desde el año 2021 la necesidad que todo colegio con más de 10 o 15 aulas debe contar con psicólogos dedicados a resolver estos temas, que no tiene que ver solamente con los alumnos, sino tiene que ver también con los padres de familia. Hay una necesidad, por ejemplo, de que se dé mayores espacios y mayor responsabilidad a la parte administrativa para que cuando haya estos casos, inmediatamente cita a los padres de familia. Pero por otro lado, también hay una necesidad de promover las escuelas de padres, hacer que los padres de familia asuman responsabilidad con respecto a la actuación de sus menores hijos. Bueno, y allí también hay una necesidad de que el código, por ejemplo, del niño y al adolescente debe ser modificado en estos aspectos. ¿Por qué? Porque hay un tratamiento bastante blando a los estudiantes que cometen estos errores. Sí, no, blando porque además le permites estar todavía en el colegio, no los puedes expulsar, no puedes tomar ningún tipo de decisión, o sea, tienes que tener a estos chicos en el mismo entorno, ¿no? Con su bueno, si el padre decide mantener al hijo ahí, a la víctima, pues esto no está bien, o sea, estamos mal como sistema. Así es, y lamentablemente no tenemos centros especializados donde estos estudiantes, por ejemplo, rápidamente pueden ser trasladados y tratados. Y eso es responsabilidad también del mismo sistema. Por tanto, requerimos soluciones mucho más inmediatas, ¿no? Esas soluciones inmediatas tienen que ver con consejerías, con capacitación también del docente dedicado a estos temas, pero también con un tratamiento sostenido y de largo plazo con los padres de familia, porque muchas veces estos temas terminan en un acta, en un acuerdo, en un abrazo entre los dos niños, entre los padres de familia, y creo que siendo una solución paliativa no es suficiente eso, Yo ¿no? particularmente me voy a una investigación, busco al fiscal de familia y busco tomar todas las decisiones respecto a esta situación y busco una sanción directa, no solamente para el niño, pues no lo voy a encontrar, pero sí para el padre, ¿no? Pero hay un tema también, esto me lo explicó una abogada, que a veces la gente desconoce claramente las leyes respecto al tema de las agresiones. O sea, claro, hay un código que protege al menor, pero sin embargo uno puede acudir a un fiscal de familia para que inicie una investigación y se puedan tomar decisiones si es que el colegio no tiene esa capacidad, ¿no? Sí, es importante eso, pero también por otro lado hay una necesidad, por ejemplo, de superar algunas dificultades. Hay familias disfuncionales, hay poca autoridad de los padres de familia con respecto a sus hijos. Heli, ese no tendría por qué ser mi problema como padre de familia, y creo que los que nos están escuchando también tendrían esa misma capacidad de racionalidad. No tendría por qué ser mi problema el hecho de que el chico esté en un contexto violento. O sea, ese tendría que ser problema del padre que lo cría mal. Y eso tendría que ser parte, ¿no es cierto?, del cambio del sistema para que el padre sea correctamente sancionado si es que no tiene las posibilidades de hacer su trabajo, no que ser padre finalmente. Discúlpame, Heli, pero también tenemos que intervenir a esos aspectos, Jesús, tenemos que intervenir. Si no intervenimos en esos temas, lamentablemente el problema prevalece. ¿De quién depende eso? Del Ejecutivo, depende del Ministerio de Educación, depende del Legislativo, que se hagan las cosas correctamente, y del Poder Judicial. Liuba, discúlpame, pero creo que discúlpame, tengo que ir a la pausa, pero te voy a dejar una pregunta, Liuba, porque creo que es importante lo que acaba de decir Heli, el tema del seguimiento. O sea, no hay psicólogos en los colegios, pero lo peor de todo es que no hay esta continuidad. Tienes un chico que está identificado como agresor, pero y lo mandas a un psicólogo, pero va una vez, 2 veces. Luego esta situación podría terminar un abrazo entre compañeros que no creo que eso resuelva absolutamente nada, pero no hay obviamente un seguimiento, porque tampoco es que hay interés de los padres, y eso seguramente tú no los puedes contar. Está con nosotros para discutir este tema la licenciada y psicóloga Liuba Ulloa, y está además Heli Ocaña, que es decano del Colegio de Profesores del Perú. En unos minutos más abrimos los teléfonos al 251-9422-467-4499. Estoy recibiendo algunos mensajes en el Twitter, y hay gente que dice lo siguiente, ¿no? Con respecto al bullying, implementar un sistema de tolerancia cero. Ya nadie cree en realidad en las acciones que se están tomando en la actualidad. A ver, Liuba, quedó pendiente una pregunta, ¿no? Que creo también hay todo una falta de interés por parte de los padres de familia de los agresores en que sus hijos tengan un mejor comportamiento. Claro, en ese caso debería haber una sanción para los padres y sobre todo para el alumno. Para que el alumno pueda entender que su acción no está siendo correcta, debería haber, digamos, una hoja de vida en la cual tenga ese registro y la cual de esto le va a acompañar a la nota de conducta para que el alumno sea consciente de que qué consecuencias le va a traer este tipo de acciones y sobre todo de que al mismo tiempo va a causar
unos problemas psicológicos a su compañero. O sea, hay casos también de jóvenes que han llegado hasta el suicidio por casos de bullying. Y digamos, si bien es cierto, hay papás que le echan la culpa a los profesores, digamos, al colegio por no hacer nada, pero lamentablemente es como siempre se dice, la primera escuela es la casa. Entonces, los padres tienen que saber enseñar a sus hijos que no todos van a ser iguales, y si porque mi compañero sea diferente a mí, eso no es motivo para que yo lo maltrate o le haga diferentes tipos de burla, bromas pesadas o sobre todo una agresión física. Hay que tiene que haber una sanción. Y también otro punto que es importante es que en los colegios piden psicólogos, pero lamentablemente en los colegios nacionales es una población bastante grande y un solo psicólogo no se abastece. Tendrían que haber por lo menos un equipo de 2 psicólogos por colegio, hasta 3, para que haya una adecuada intervención, porque a veces, digamos, el alumnado son de más de 200 y un solo psicólogo para esos 200 alumnos a más no se abastece. Entonces es cuestión de crear un plan estratégico para poder erradicar con este tipo de acciones. Mira, me parece interesante lo que tú señalas respecto a la creación de un registro de agresores, al menos en esa etapa, ¿no? ¿Eso existe, Helio Caña, en la actualidad? ¿Hay un registro de agresores de chicos que tienen problemas de agresión dentro de las escuelas o no? El CICB es una línea directa que permite registrar los diferentes tipos de agresiones, pero en todo caso hay que hacerlo un poco más visible. Ajá. Pero también está sometido al tema de los códigos del niño y el adolescente, ¿no? Donde no puedes difundir los nombres y otras. Bueno. Lamentablemente eso impide una lucha más frontal contra los agresores. Pero por otro lado también como tú... Siento que el código de menor genera impunidad en estos niveles y en esta situación. Sí, discúlpame. Lamentablemente eso es por lo pronto, eso es lo que tenemos, no compartimos nosotros la flexibilidad que tiene ese código de menor, pero por otro lado también, por ejemplo, empecemos por algo. Si en Lima estamos preocupados si podemos tener psicólogos, en el interior del país es peor. Tenemos un psicólogo por unidad de gestión educativa local donde tienen 4.000, 5.000, 6.000 alumnos y allí es difícil atender allá. Por tanto, lo mínimo que nosotros pedimos como colegio profesional es que cada colegio por lo menos tenga un psicólogo. Lo que antes tenían los colegios grandes, por ejemplo en Lima, han sido anuladas las plazas y no hay presupuesto para contar con un psicólogo. Y eso requiere, en todo caso, retomar inmediatamente que el Ministerio de Educación, que seguramente nos están escuchando, deberían inmediatamente retomar y crear las plazas de psicólogos, por lo menos en colegios determinados de Lima y de las grandes ciudades, y paulatinamente ir creando más. Pero también hay un tema importante, no solamente acá es la agresión física, verbal, psicológica, tiene que ver también, Jesús, con lo que es el acoso sexual, con las inscripciones inadecuadas, los mensajes inadecuados que se dan en las paredes, en los servicios higiénicos, en todos esos espacios. Y por tanto yo creo hay que asumir con responsabilidad. Y nos apena a nosotros, y lo hemos dicho, el Congreso de la República y también el Ejecutivo no están actuando con criterios de responsabilidad con el futuro de la educación. Ayer, imagínate, han aprobado la ley de el proyecto de ley 904, donde anulan educación por de género, ¿no? La inequidad. Ese Congreso hay un grupo de congresistas retrógradas que no tienen las capacidades para poder analizar cuál es el contexto real de aquí a futuro. O sea, de ellos ni hablar, porque es gente que no contribuye absolutamente para nada. Son grupúsculos, ¿no? Gente fanatizada, conservadora, que no tiene idea de cómo se están llevando a cabo las cosas, ¿no? O sea, de verdad, discúlpame, Heli, pero yo no sé exactamente qué estamos criando y además educando en el país. Estamos hablando de una población de casi 8 millones de estudiantes y estos problemas están creciendo, ¿no? O sea, no es ahora, no es nuevo en realidad, pero deberíamos en todo caso también actualizar esta situación. La verdad que es llamativo, sí, es lamentable, ¿no? Coincido contigo, lamentablemente muchas soluciones tienen que venir por el Ejecutivo, tienen que venir por el Congreso de la República y también porque el Poder Judicial tenga que reformar su labor y sean mucho más eficientes, más diligentes en tomar estos casos. Este niño de Trujillo, por ejemplo, o hace poco en Puente Piedra, cuando se maltrató a un niño por su procedencia, a un niño venezolano. Estas cosas no pueden ser tolerables, ¿no? Estas cosas tienen que ser denunciados y tienen que ser sancionados, y los padres de familia tienen que asumir su responsabilidad, su blanditud y su falta de participación en la formación de sus hijos.
Lamentablemente, muchos de los temas que ocurren en la escuela vienen de la familia, y coincido con la psicólogo cuando decía la escuela, la casa es el primer centro de formación de nuestros niños, y estos temas de amenazas, de chantajes, de condicionamientos y agresiones, muchas de ellas vienen desde la casa, ¿no? Que hay que tomar en cuenta y hay que denunciarlas, ¿no? Bien, Lua, para terminar contigo, no hay políticas de salud mental en este país, ¿no? Ni para chicos, ni para grandes, para absolutamente nadie. Claro, lamentablemente el ministerio no está invirtiendo en la educación psicológica, a eso me refiero, educación psicológica, digamos, y no solamente a los alumnos, sino también a los padres. Es también orientar a los padres, digamos, con una orientación adecuada, una escuela de padres, cómo intervenir, cómo corregir a mis hijos, porque muchos creen que ya lo golpeo, le pego y eso es una solución. En realidad, los golpes empeoran la situación. Eso sí puedo confirmarlo como psicóloga, los golpes empeoran el comportamiento del alumno, y la mejor forma es una adecuada intervención, y estoy hablando, digamos, un castigo, pero castigo de forma con algo que a él le guste, o una acción que, digamos, sea una hoja de vida. Pueden haber diferentes formas de aplicarlo, y una disciplina positiva, a eso sí, disciplina positiva. Bien, muchas gracias a ambos. Creo que este es un tema bastante amplio que no solamente merece el tratamiento de unos minutos, sino de días, y buscar en todo caso no la reflexión. O sea, el término que más utilizamos es lamentamos, y no deberíamos lamentar absolutamente nada. Deberíamos ya tratar el tema con total severidad, con mucha responsabilidad, y encontrar algún camino que nos permita a todos convivir correctamente, ¿no?